Bien, vamos a obtener la ecuación cartesiana de una parábola con vértice que esté fuera del origen y que sea horizontal. Ajá. A ver, vamos a dibujar. Entonces, primero lo que debemos de hacer pues es dibujar los ejes coordenados, ¿no? Trazar los ejes coordenados. Pues yo aquí tengo mi eje X, aquí tengo mi eje Y, está mi origen, y entonces pues yo voy a conocer el eje focal de mi parábola. Repito, como es horizontal, pues debe ser paralelo al eje de las X, ¿verdad? Al eje de las abscisas. Entonces, este es mi eje focal, este que estoy trazando aquí. Entonces yo voy a conocer el vértice de mi parábola, que va a tener de coordenadas h, k. Entonces, exactamente esta distancia, o sea, esta distancia va a ser h, y obviamente esta distancia pues va a ser k. Entonces el vértice va a tener de coordenadas h, k. Aquí vamos a ponerle vértice de coordenadas h, k. Luego entonces habíamos dicho que yo voy a tener una parábola horizontal. La voy a graficar grosso modo. Ajá. Entonces, digo, más o menos así. Ahí está, ¿no? Entonces una parábola horizontal con vértice fuera del origen, eje focal paralelo al eje de las abscisas, de las X, y voy a tener también mi ecuación de mi directriz. La ecuación de mi directriz, pues obviamente, pues es perpendicular al eje focal, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Esta es la ecuación de mi directriz. Ajá. Entonces, esta es mi directriz, que generalmente en los libros se acostumbra a representar como D y D', ecuación de la directriz. Ajá. Entonces quiere decir que la distancia que hay de la directriz al vértice pues es una constante llamada P de parámetro, y obviamente es la misma distancia que hay del vértice al foco. Entonces esta distancia, que para mí más o menos es esta distancia aquí en el pizarrón, que es esta, pues aquí estaría mi foco. Este foco va a tener de coordenadas h más p, k. ¿Ah? Sí, porque es la distancia h más p, que es la distancia de aquí a acá. Recuerden, vuelvo a repetir, la distancia que hay de la directriz al vértice y del vértice al foco es la misma constante llamada p de parámetro. Por eso las coordenadas del foco van a tener h más p, k. ¿Por qué k? Porque es esta distancia. Ajá. Y ¿qué más? Bueno, pues vamos a considerar un punto cualquiera, por ejemplo un punto P de coordenadas x, y, que pertenece precisamente a mi parábola. Este punto P x, y pertenece a mi parábola, y vamos a considerar un punto sobre la directriz. Ajá. Este punto sobre la directriz lo vamos a llamar A. Este punto A de coordenadas pues va a tener obviamente h menos p, y. Ajá. Y con esto vamos a determinar nosotros la ecuación cartesiana de esta parábola. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, muchachos? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces sabemos por definición que la distancia que hay del punto P de la parábola hacia el foco es la misma distancia que hay del punto P hacia el punto A. Entonces vamos a ocupar nosotros la ecuación de distancia entre dos puntos. Recordemos que me dice que es x2
menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado y todo esto pues raíz cuadrada. Así que entonces pues bueno, vamos a obtener primero el punto P que tiene de coordenadas x, y, yo lo voy a reetiquetar como x1, digo como x1, y1, y al punto, que vamos al punto F, el punto F cuyas coordenadas son h más p, k, que sería x2 y y2. Siguiendo la ecuación entonces decimos aquí, o sea, la fórmula de la distancia entre dos puntos, que sería x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado raíz cuadrada de todo esto. Tendríamos x2, ¿cuánto vale, muchachos? H más p, exactamente, h más p, menos x1, ¿cuánto vale? X, todo esto elevado al cuadrado más y2, ¿cuánto vale? K, menos y1, ¿cuánto vale? Y elevado al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok, luego entonces ahora vamos a encontrar la distancia PA. Nos quedamos que esto que está aquí, esto que acabamos de escribir, es decir, la distancia que hay del punto P al foco debe ser la misma distancia que hay de este punto al punto A que se encuentra sobre la directriz, por definición de parábola. Entonces, pues nuevamente vuelvo a apuntar mi punto P, que sería x, y, que lo etiqueto como x1, y1, y la ecuación del punto A que está sobre la directriz, cuyas coordenadas son h, este es h menos p, y, que lo reetiqueto como x2, y2. Y vuelvo a utilizar la misma formulita, ¿verdad? Entonces pongo la distancia del punto P hacia A, pues va a ser igual a x2. ¿Cuánto vale x2? H menos p elevado al cuadrado menos, es h menos p, perdón, sí, x2, este sería x2, menos x1, que sería x, exactamente, y ahora sí, elevado al cuadrado, más y2, que sería para nosotros y, menos y1, y y1 es y. Esto lo elevamos al cuadrado y obtenemos su raíz cuadrada. Obviamente esta parte de 0, ¿no? Pues esto se hace 0 y nada más me queda esta parte raíz cuadrada. Entonces, según definición de parábola, tengo que igualar del punto P hacia F y el segmento que va del punto P hacia A. ¿Sí se entiende? Tengo que igualar las ecuaciones. Entonces, aquí tengo la primera, la voy a reescribir, sería h más p menos x elevado al cuadrado más k menos y elevado al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Esto va a ser igual a PF, a la distancia de P a F, que sería entonces acá está de PA, ¿no? Sí, de PA, perdón, que sería h menos p menos x elevado al cuadrado y ya, ¿no? Porque quedamos que esto se hace 0, entonces ya no lo reescribo. Muy bien, ahora voy a elevar ambos miembros de la igualdad elevado al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado ambos miembros de la igualdad, pues obviamente sabemos que se simplifica este cuadrado con este índice de radical, dándome la unidad, y lo mismo en el segundo miembro de la igualdad, por lo que me queda solamente lo de adentro del radical, es decir, el radicando. ¿Se entiende? Sí. Entonces aquí pues lo reescribo, ¿verdad? Sería h más p menos x elevado al cuadrado más k menos y elevado al cuadrado es igual a h menos p menos x elevado al cuadrado. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí. Ahora, a esta partecita yo le voy a llamar a. Entonces aquí sería a menos x elevado al cuadrado más k menos y elevado al cuadrado es igual, y a esta partecita h menos p le voy a llamar b. Entonces sería b menos x elevado al cuadrado. ¿Por qué hice el cambio de h más pa y h menos pb?
porque yo estoy habituado a elevar un binomio al cuadrado, porque ya me sé el producto notable, y no un trinomio elevado al cuadrado. Entonces, a que no me cause conflicto, estos dos, hago un cambio de variable, le pongo A, y acá también le pongo B. Y este binomio al cuadrado, eso sí lo sabemos desarrollar. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok. Entonces voy a reescribir esto último, lo voy a reescribir aquí arribita. ¿Ah? Para desarrollarlos. ¿Ah? A ver, lo reescribo. Sería A menos X elevado al cuadrado más K menos Y elevado al cuadrado es igual a B menos X elevado al cuadrado. Desarrollando este binomio al cuadrado sería el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Ok, lo mismo voy a hacer con los otros dos binomios. ¿Ah? Sería el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo, que sería Y elevado al cuadrado. Ese es un 2, ¿eh? Esto es igual a el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Luego entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues este A lo voy a regresar como estaba originalmente. Habíamos dicho que A, ¿cuánto valía? H más P, lo regreso. Ajá. Entonces aquí pongo H más P elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a H más P por X más X al cuadrado más K elevado al cuadrado menos 2KY más Y cuadrada va a ser igual a B, regreso B. ¿Cuánto vale B? H menos P, efectivamente, lo regreso. Sería H menos P elevado al cuadrado menos 2 por H menos P por X más X al cuadrado. Y vuelvo a desarrollar los binomios y multiplico, o sea, simplifico los paréntesis. ¿Sale? Eso sería el primero elevado al cuadrado. Aquí sería H cuadrada más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ah? Luego multiplicamos este por este por este, que sería menos 2HX. Luego menos por más, pues es menos. Este por este sería 2PX. 2PX más X al cuadrado más K cuadrada menos 2KY más Y cuadrada es igual, desarrollo el binomio al cuadrado, que sería el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, y vuelvo a multiplicar este menos 2 y esta X por estos dos términos. Entonces nos quedaría menos 2HX menos por menos es más 2PX más X al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No. Ahora vamos a simplificar términos semejantes. Aquí yo tengo un H cuadrado. ¿Hay otro H cuadrada por aquí? Aquí. Entonces, ¿este qué signo tiene? Positivo. ¿Y este? Positivo. Entonces ya no lo escribo. ¿Se entiende? Lo voy a simplificar dándome 0. ¿Se entiende? Luego voy a tener, tengo otro 2HP aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. Al pasarlo para acá, positivo. Entonces me quedaría 2HP más 2HP, 4HP, efectivamente. Entonces así lo simplifico. Ya está simplificado. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Luego aquí tengo un P elevado al cuadrado. ¿Hay otro P elevado al cuadrado? ¿En dónde? En otro lado. Aquí, muy bien. ¿Qué signo tiene? Positivo. Al pasarlo para acá, con este se simplifica dándome 0, exactamente. ¿Ah? Luego tengo un 2HX, bueno, HX pues, HX, aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿Cómo lo paso para acá? Positivo. Entonces sería más y con este menos me da 0. Exactamente, entonces aquí me da 0, y aquí me da 0. Luego tengo un PX. Sí. ¿Qué signo tiene?
¿Cómo lo paso para acá? Con este menos 4px. ¿Se va entendiendo, muchachos, lo que estamos haciendo? Ok. Luego tengo aquí x cuadrada. ¿Hay otro x cuadrada? ¿Qué signo tiene? ¿Cómo lo paso para acá? Entonces sería más x cuadrada menos x cuadrada, pues me da 0. ¿Ah? Luego tengo otro k cuadrada. No, pasa tal cual. Sería más k elevado al cuadrado. Tengo un menos 2ky. Pasa tal cual, menos 2ky. Tengo un y cuadrada. Pasa tal cual, más y cuadrada. Y creo que son todos los términos, ¿no? ¿Me faltó alguno? Y lo igualo a 0. ¿Sí? Ahora bien, voy a recomodar estos tres primeros términos, que sería k cuadrada menos 2ky más... no, mejor primero con la y. Sí, primero con la y. Sería exacto. Sería y cuadrada. Es que no me sale bien. A ver. Sería y cuadrada menos 2ky más k elevado al cuadrado. Y estos dos términos los voy a pasar con signos contrarios al segundo miembro de la igualdad. Aquí es menos, pasa, digo, aquí es más, pasa menos, aquí es menos, pasa más. Entonces aquí sería igual a 4px. Pasé primero este con signo contrario y este con signo contrario sería menos 4hp. Luego, esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Como es un trinomio cuadrado perfecto, obtengo la raíz cuadrada del primer término dándome y. Luego este menos lo conservamos, obtengo la raíz cuadrada de k cuadrada, que es k, lo elevo al cuadrado. Si yo desarrollo el binomio al cuadrado, me da el trinomio cuadrado perfecto. Esto es igual, aquí obtengo factor común, que es 4p, que multiplica a x menos h. Y esta que acabo de obtener sería la ecuación cartesiana de mi parábola. Obviamente, como el parámetro es positivo, precisamente por eso, o sea, es mayor que 0, por eso abre hacia la derecha. Se podría hacer el mismo desarrollo, nada más que si aquí al hacer el desarrollo me da un signo menos, entonces mi parábola pues abriría hacia la izquierda. ¿Sí se entiende? La directriz quedaría del lado derecho. ¿Sí se entiende para todo el mundo? En este caso, esta sería la ecuación cartesiana de mi parábola, porque abre hacia la derecha, porque el parámetro es positivo. ¿Alguna duda que tengan con el desarrollo, muchachos? No. Ok.